¿Me puedes explicar qué carajos es esto? Valeria sostuvo la pantalla de su celular frente a Esteban. Su mano temblaba, pero su voz era firme. No lo estaba preguntando, lo estaba exigiendo. Esteban, sentado cómodamente en el sofá de la sala, apenas despegó los ojos de su laptop. «¿Qué pasa ahora?», respondió con fastidio. «No te hagas el pendejo». Valeria arrojó el teléfono sobre la mesa. La pantalla mostraba una lista de transacciones bancarias. Esteban tomó el dispositivo con calma, echó un vistazo y sonrió, como si le divirtiera la situación. «¿Por qué estás revisando mis gastos?» «No son tus gastos, Esteban, son mis tarjetas, mi cuenta y mi dinero. Así que te lo pregunto otra vez, ¿qué chingados es esto?». Esteban suspiró y dejó el celular a un lado. «Amor, no es lo que crees». «Ah, ¿no?». Valeria cruzó los brazos. «Entonces explícame por qué hay cargos en un hotel en Cancún cuando se supone que estuviste en Monterrey por negocios». «Ya te dije, no es lo que piensas». «Esteban, si me sales con que fue un error del banco, te juro que...». «No, tranquila». Él se pasó la mano por el cabello y se acomodó en el sillón. «Es que a veces usamos la misma tarjeta para cosas personales y del negocio. ¿Recuerdas? Debe ser algo de la empresa. No me vengas con pendejadas. Yo manejo las finanzas del negocio, Esteban. No hay ninguna operación en Cancún, y mucho menos una justificación para pagar una habitación de lujo». Un silencio espeso se instaló entre los dos. Esteban chasqueó la lengua y dejó escapar una sonrisa arrogante. «Valeria, estás exagerando. ¿Me vas a hacer un puto interrogatorio por unos gastos? No es solo un gasto, Esteban, son miles de pesos. Y no es la primera vez que noto algo raro». Esteban la miró con fastidio, como si ella estuviera reaccionando de manera irracional. «¿No tienes algo mejor que hacer que jugar a ser detective? Pues mira qué coincidencia», dijo ella entrecerrando los ojos, «porque justo hoy tenía tiempo de sobra y decidí revisar todo. ¿Y sabes qué encontré? Boletos de avión en primera clase, cenas en restaurantes de lujo, joyas». Esteban entrecerró los ojos. «¿Estás espiando mis cuentas?». «¿Mis cuentas?». Valeria soltó una carcajada sin humor. «Perdón, nuestro dinero. El mismo que te di acceso porque confiaba en ti». «No es lo que piensas, Valeria. Déjate de mamadas y dime la verdad». El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Valeria lo miró fijamente. Sabía que él estaba calculando su siguiente movimiento. ¿Negarlo? ¿Justificarlo? ¿Manipularla? «Ya no tengo por qué explicarte nada», soltó al fin, con un tono seco. Ahí estaba, la confirmación. No necesitaba más. Valeria no dijo nada, solo tomó su bolso y las llaves del carro. «¿A dónde vas?», preguntó él irritado. «Voy a averiguar todo lo que no me has querido decir, y cuando vuelva, más te vale tener las pelotas para admitirlo». Valeria manejaba sin rumbo fijo. Sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. La ciudad seguía su ritmo. El tráfico denso, el claxon de algún impaciente, las luces de los semáforos reflejándose en el parabrisas. Pero ella no veía nada de eso. Su mente estaba en otro lado. Esteban la había visto a la cara y no había negado nada. Se estacionó en una plaza comercial y apagó el motor. Necesitaba calmarse antes de tomar cualquier decisión. Cerró los ojos por un momento, respiró hondo y sacó su celular. Si Esteban no iba a hablar, entonces ella misma descubriría la verdad. Abrió la aplicación del banco y revisó los estados de cuenta con más detenimiento. Buscó movimientos sospechosos, fechas, montos. Ahí estaban: reservas en hoteles de lujo, cenas en lugares que ella ni conocía, boutiques de ropa, joyerías. Todo con su tarjeta. «Hijo de la chingada», susurró. Desglosó cada gasto con paciencia quirúrgica. Cruzó fechas. Recordó excusas. «Tengo que viajar a Monterrey. Es una reunión importante. Voy a cenar con un cliente. Es un gasto de la empresa». Mentira tras mentira. Tomó una libreta y anotó los detalles. Fechas, nombres de los establecimientos, ubicaciones. Entonces, vio un cargo en particular que le llamó la atención. Hotel Boutique Azul, Cancún. Un fin de semana completo. 2 personas. Su estómago se revolvió. No iba a especular. No iba a armarse películas en la cabeza. Necesitaba hechos. Buscó en su historial de correos y encontró una vieja confirmación de reserva de un hotel que habían visitado juntos el año pasado. Llamó directamente a la recepción, forzando una voz amable.
Buenas noches, disculpe. Necesito confirmar una estancia reciente en su hotel. ¿Podría ayudarme? Claro, señora. ¿A nombre de quién fue la reserva? Valeria respiró hondo. Esteban Vargas. Hubo un silencio. Luego la recepcionista habló. Sí, aquí está. Esteban Vargas. Se hospedó del viernes 15 al domingo 17 de este mes. Valeria tragó saliva. ¿Podría decirme si se registró con alguien más? Permítame un momento. Se escuchó el sonido del teclado al otro lado de la línea. Sí, aquí está. Señor Esteban Vargas y Camila Duarte. Un nudo se le formó en la garganta. Gracias. Fue lo único que alcanzó a decir antes de colgar. Se quedó mirando la pantalla del teléfono. El nombre estaba ahí, negro sobre blanco. Un nombre que no debía estar. Camila Duarte. Lo había sospechado, pero ahora lo sabía con certeza. No era un error, no era una confusión. Esteban la estaba engañando y lo estaba haciendo con su dinero. Tomó aire y lo soltó lentamente. Su primer impulso fue regresar a casa y estamparle el teléfono en la cara, exigirle una explicación, gritarle en la cara todas las pruebas que tenía. Pero no iba a actuar en caliente. No le iba a dar el gusto de verla perder la cabeza. Si él había jugado sucio, entonces ella jugaría más inteligente. Abrió el contacto de su abogado en su celular y escribió un mensaje corto. Necesito verte mañana. Es urgente. La respuesta llegó casi de inmediato. Nos vemos a las 10 a.m. en mi oficina. Valeria apagó el auto y apoyó la cabeza en el respaldo del asiento. No había vuelta atrás. El sol apenas despuntaba cuando Valeria despertó en la habitación de hotel que había reservado la noche anterior. No podía regresar a casa, no después de lo que había descubierto. Se sentó en la cama, tomó su celular y volvió a mirar la lista de transacciones. Su mente iba a 1000 por hora. Todo estaba ahí, los lugares, las fechas, las cantidades. Pero había algo que aún no sabía con certeza. ¿Quién era exactamente Camila Duarte? No había escuchado ese nombre hasta ahora, pero si Esteban estaba gastando tanto en ella, debía ser alguien importante en su vida. Se preparó un café y abrió su laptop. Si Camila existía, la iba a encontrar. Entró a Facebook y escribió su nombre en la barra de búsqueda. Salieron cientos de perfiles. Refinó la búsqueda a Ciudad de México. Demasiadas opciones. Intentó Instagram. Bingo. Ahí estaba. Camila Duarte. 25 años. Foto de perfil. Una mujer con el cabello largo, perfectamente peinado, labios gruesos y una pose estudiada frente a un espejo. Cuerpo trabajado, ropa de marca. Sus publicaciones eran de cenas en restaurantes exclusivos, viajes en la playa, hoteles 5 estrellas. Valeria recorrió las fotos, sintiendo cómo la rabia crecía con cada imagen. No porque Camila fuera hermosa, sino porque cada puto lujo que tenía en esas fotos lo había pagado ella. Siguió deslizando hasta que vio algo que la dejó helada. Una foto de Camila en una terraza, con vista al mar, el sol cayendo, una copa de vino en la mano y una descripción corta. Qué bonito es vivir sin preocupaciones. Cancún, man lujo, man perfecto. La fecha coincidía exactamente con el cargo del hotel, pero lo peor no era eso. Lo peor era que en el reflejo del vidrio detrás de ella, si se hacía zoom, se veía una silueta borrosa, un hombre con el mismo corte de cabello, el mismo tipo de camisa. Esteban. Valeria cerró la laptop de golpe y sintió que le faltaba el aire. No solo la estaba engañando, la estaba humillando. La sangre le hervía, pero no iba a actuar impulsivamente. Tomó su celular y le marcó a su mejor amiga, Sofía. ¿Qué pasó, güey? Respondió con voz de sueño. Necesito verte ahora mismo. ¿Qué pasó? Te escuchas mal. Descubrí algo de Esteban. Sofía no preguntó más. Voy para allá. Media hora después, Sofía llegó al hotel y la encontró sentada en la cafetería, con la mirada perdida. Se sentó frente a ella y entrelazó las manos. Ok, dime qué pasó. Valeria deslizó su celular sobre la mesa. Sofía lo tomó y miró la pantalla. ¿Quién es esta? Camila Duarte. Sofía siguió revisando. Sus ojos se abrieron cuando llegó a la foto en la terraza. No mames, ¿es Esteban? Valeria asintió. Sofía dejó el celular sobre la mesa con un golpe seco. ¡Ese cabrón! Valeria apretó la mandíbula. Lo peor no es que me engañó, lo peor es que lo hizo con mi dinero. Sofía la miró en shock. A ver, espérate. ¿Me estás diciendo que tú le pagaste los viajes a esta vieja?
Sin darme cuenta, pero sí. Sofía resopló incrédula. Güey, no puede ser tan imbécil. Valeria cerró los ojos un momento. No solo es imbécil, Sofía, es un hijo de puta. Sofía se inclinó sobre la mesa. Dime qué vas a hacer. Valeria exhaló con calma. Voy a verlo caer. Sofía sonrió. Cuenta conmigo. Valeria la miró fijamente. Voy a necesitar tu ayuda. Dime qué tengo que hacer. Y con esa promesa, el plan comenzó a tomar forma. ¿Seguro que no quieres esperarte?, preguntó Sofía mientras Valeria terminaba su café. No, respondió sin titubeos. No me voy a quedar con los brazos cruzados. Sofía suspiró y dejó la taza en la mesa. Está bien. ¿Y qué vas a hacer exactamente? Voy a seguirlo. Sofía levantó una ceja. ¿Seguirlo? ¿Y luego qué? Voy a encontrarlo con ella. Quiero verlos con mis propios ojos. Sofía la miró con escepticismo, pero conocía a Valeria lo suficiente para saber que no cambiaría de opinión. Te acompaño. No, necesito hacer esto sola. Esa noche, Valeria se estacionó frente al departamento de Esteban. Sabía que él tenía una rutina. Salía del trabajo, pasaba por casa, cenaba, y después, al menos 2 veces por semana, desaparecía por unas horas. Siempre tenía alguna excusa. Reuniones, cenas de negocios, trabajo de último minuto. Valeria no se lo creyó más. A las 9:15 p.m., las luces del departamento de Esteban se apagaron. Minutos después, su coche salió del estacionamiento. Valeria lo siguió. Mantuvo la distancia suficiente para no ser descubierta. Esteban no era precisamente un tipo precavido, así que ni siquiera parecía sospechar que alguien lo seguía. Después de unos 20 minutos de recorrido, llegó a un restaurante en Polanco, un lugar caro, excesivamente caro. Valeria se estacionó en la acera de enfrente y esperó, y entonces la vio. Camila bajó de un taxi. Vestía un vestido corto, ajustado, con tacones altos. Se acercó a Esteban con una sonrisa y él la recibió con un beso en los labios. Valeria sintió un vacío en el estómago, pero no apartó la mirada. Los vio entrar juntos al restaurante, tomados de la mano, como si nada importara, como si él no tuviera una esposa esperándolo en casa. Podría haber entrado en ese momento, podría haber hecho una escena, gritado, arrojado el celular en la mesa, pero no lo hizo. No iba a hacer un espectáculo, no iba a darle la satisfacción de verla perder el control. Sacó su celular, tomó un par de fotos y abrió su lista de contactos. Marcó un número. Hola, Ricardo. ¿Puedo verte mañana? Ricardo Salgado, su abogado, respondió de inmediato. Claro, Valeria. ¿Todo bien? No, pero lo estará. Nos vemos a las 10 a.m. Colgó. No necesitaba pelear. No necesitaba escándalos. Iba a destruirlo con calma. Necesito que me ayudes a joderlo, Ricardo. Valeria estaba sentada en la oficina de su abogado, con los brazos cruzados y una expresión que no dejaba espacio para dudas. Frente a ella, Ricardo Salgado, un hombre de unos 45 años, con el cabello entrecano y una mirada aguda, la observaba con atención. «Dime exactamente qué quieres hacer», respondió él entrelazando las manos sobre el escritorio. Valeria deslizó su celular sobre la mesa. Ricardo miró la pantalla y observó las fotos. Esteban y Camila entrando juntos al restaurante, tomados de la mano, sonriendo. «¿Infidelidad?», preguntó sin expresión. «Infidelidad y robo», respondió ella con voz firme. «Este pendejo lleva meses gastándose mi dinero en su amante». Ricardo frunció el ceño y deslizó la pantalla. Luego levantó la mirada. «Dame todos los detalles». Valeria le explicó todo. Los estados de cuenta, las reservas en hoteles, las transferencias de su cuenta a la de Esteban, los cargos en restaurantes de lujo, todo con fechas y montos exactos. Ricardo la escuchó sin interrumpir. «¿Y cuál es tu plan?», preguntó al final. Valeria se inclinó sobre el escritorio. «Quiero dejarlo en la calle. Quiero que pierda todo lo que ha disfrutado a costa mía. Quiero que se arrepienta de cada peso que me robó». Ricardo se recargó en su silla y asintió. «Ok, primero necesitamos asegurarnos de que no pueda tocar ni un solo peso más». «¿Las cuentas bancarias están a tu nombre?». «La mayoría». Él solo tenía acceso a una cuenta conjunta, pero ya hice movimientos para vaciarla. «Bien, voy a hacer los trámites para que legalmente quede bloqueado de cualquier bien que compres o poseas. También vamos a revisar si podemos demandarlo por fraude financiero». «¿Qué tanto puedo quitarle?». Ricardo sonrió con frialdad. «Depende de qué tan sucia quieras jugar. Quiero que no tenga a dónde correr». El abogado tomó un bolígrafo y comenzó a hacer anotaciones.
Podemos congelar cualquier activo que esté a tu nombre o en el de la empresa. También podemos revisar su situación fiscal. Si encontramos algo turbio, podemos meterle una denuncia al SAT. Y si lo hay, si hay fraude fiscal, lo pueden multar o, en el peor de los casos, investigarlo penalmente. Valeria asintió. Hazlo. Ricardo soltó un leve suspiro y la miró con seriedad. Escucha, Valeria, lo que estás a punto de hacer no es solo un divorcio. Esto es una guerra. Ella no dudó. Él la empezó. Yo solo voy a terminarla. Ricardo le tendió un documento. Firma aquí. Valeria tomó el bolígrafo sin titubear y firmó. La guerra había comenzado. El sonido de la impresora llenaba el despacho de Ricardo mientras los papeles se apilaban en su escritorio. Valeria observaba sin expresión mientras su abogado sacaba cada documento, revisándolo con la precisión de un cirujano. Con esto bloqueamos su acceso a cualquier cuenta conjunta y aseguramos que no pueda mover dinero sin tu autorización, dijo Ricardo, extendiéndole un formulario para firmar. También notifiqué al banco para que cualquier intento de retiro o transferencia mayor a 5,000 pesos requiera tu firma. Valeria tomó la pluma y firmó sin titubear. ¿Cuánto tiempo tomará? Ya está hecho. A partir de hoy Esteban está oficialmente en la ruina. Ella exhaló lentamente, sintiendo cómo la tensión en sus hombros disminuía solo un poco. Bien, ¿qué sigue? Ricardo hojeó otra carpeta y levantó una ceja. Voy a presentar una solicitud de auditoría fiscal. Si ha evadido impuestos, lo van a joder bonito. Valeria sonrió con frialdad. Entonces hazlo. Ricardo le devolvió la sonrisa antes de recoger todos los documentos. Ahora te toca a ti, Valeria. Ella lo miró sin entender. ¿Qué quieres decir? Ricardo se inclinó sobre el escritorio. Tienes que actuar como si no supieras nada. Si lo enfrentas ahora, va a sospechar y podría intentar cubrirse. Déjalo creer que sigue teniendo el control. Valeria asintió despacio. Y mientras tanto, Ricardo le entregó una carpeta con una serie de documentos. Prepárate para el divorcio. Esa noche, Valeria llegó al departamento que compartía con Esteban como si nada hubiera cambiado. Lo encontró sentado en el sofá, viendo televisión con una cerveza en la mano. Apenas levantó la mirada cuando la vio entrar. «Llegaste tarde», comentó, como si le importara. Valeria dejó su bolso sobre la mesa. Tenía mucho trabajo. Esteban asintió sin dejar de mirar la pantalla. ¿Cenaste? Sí. Silencio. Valeria lo observó. Él no tenía ni idea de lo que se le venía encima. Se acercó a la mesa del comedor y tomó su celular, fingiendo revisar mensajes. Abrió la aplicación del banco y, como esperaba, ya había intentado hacer un retiro de 20,000 pesos. Denegado. Su sonrisa fue casi imperceptible. ¿Todo bien?, preguntó Esteban sin despegar los ojos de la televisión. Sí, todo bien. Se dirigió a la recámara y cerró la puerta tras de sí. Mañana sería el primer día de la caída de Esteban Vargas. El sonido de la alarma del celular rompió el silencio de la habitación. Valeria abrió los ojos y sintió por un instante que todo era normal. Luego recordó. Esteban, Camila, su dinero. Se levantó con calma. No tenía prisa. Hoy sería un día importante. Entró al baño, se lavó la cara y se miró en el espejo. No se veía derrotada, no se veía rota, se veía decidida. Cuando salió de la recámara, Esteban ya estaba despierto, sirviéndose café en la cocina. «Buenos días», murmuró sin verla. «Buenos días». Valeria abrió el refrigerador y sacó un yogur. Lo comió en silencio, observándolo sin que él se diera cuenta. Esteban revisaba su celular con el ceño fruncido. Seguro ya vio que no puede sacar dinero. El sonido de su suspiro frustrado fue música para sus oídos. ¿Pasa algo?, preguntó con voz tranquila. Esteban negó con la cabeza. No, nada. Solo que creo que hay un problema con mi cuenta del banco. Valeria fingió sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. Intenté hacer un retiro anoche y me lo rechazó. Voy a llamar al banco más tarde. Ella asintió como si no le importara. Ojalá lo resuelvas. Esteban se encogió de hombros y tomó su café. Seguro es una mamada del sistema. No, cabrón. No es el sistema. Soy yo. Valeria se vistió con ropa cómoda y tomó una maleta de mano. Solo lo esencial. No era una huida, era un reseteo. Antes de salir de la recámara, echó un último vistazo. Esta había sido su casa por 5 años, pero ahora le parecía un lugar ajeno. No sintió tristeza, solo alivio. Salió a la sala donde Esteban ya estaba revisando su computadora.
Voy a salir unos días, dijo ella casualmente. Él levantó la mirada. ¿A dónde? Trabajo. Tengo que viajar por unos días. Esteban no pareció sospechar. ¿Y cuándo regresas? No lo sé. Él asintió sin mucho interés y volvió a su computadora. Valeria tomó sus llaves y caminó hacia la puerta. Antes de salir se giró y lo miró una última vez. Esteban estaba tan concentrado en su pantalla que ni siquiera notó su mirada. Perfecto. Salió del departamento sin decir adiós. Para él, este era un día normal. Para ella, era el principio de su libertad. Esteban intentó mantener la calma mientras deslizaba su tarjeta una vez más en el lector del cajero. Transacción denegada. Frunció el ceño y revisó el saldo desde la aplicación del banco. Nada. No tenía acceso a la cuenta conjunta. Intentó con otra tarjeta. Fondos insuficientes. El estómago se le revolvió. Sacó el celular y marcó al banco. Buenos días, señor Vargas. ¿En qué podemos ayudarle? Sí, quiero saber qué está pasando con mis cuentas. Estoy intentando hacer un retiro y no me deja. Permítame un momento, por favor. El silencio en la línea se alargó mientras el operador revisaba su información. Esteban tamborileó los dedos contra la mesa del café donde estaba sentado. Cuando la voz del operador regresó, su tono era neutro, profesional. Señor Vargas, actualmente usted no tiene acceso a los fondos de la cuenta conjunta. Se han realizado modificaciones por parte de la titular principal. ¿Qué? Eso no es posible. Para mayor información le sugerimos que hable directamente con la titular. Esteban apretó la mandíbula y colgó sin despedirse. Valeria. Se levantó de golpe y marcó su número. Llamó una vez, 2, 3, nada. Lanzó el celular contra la mesa con furia. Esto tenía que ser un malentendido. Sacó la última tarjeta que tenía, la única que estaba a su nombre, y abrió la aplicación del banco. Saldo disponible, $3,845. Su corazón se detuvo por un segundo. No, no puede ser. Todo el dinero, todo lo que usaba para mantener su vida de lujos, había desaparecido. Su cabeza empezó a calcular rápido. ¿Cuánto tenía antes? ¿200,000? ¿250? No podía ser cierto. Valeria. Ella lo había hecho. Se puso de pie de golpe, tirando su café en el proceso. La gente en la cafetería lo miró, pero le valió madre. Marcó de nuevo. Nada. Respiró hondo. Su plan era simple. Iría a casa, la esperaría y exigiría una explicación. Pero al llegar al departamento, encontró todo como lo había dejado esa mañana. No había señales de Valeria. Abrió la puerta de la recámara. Su closet seguía ahí, pero faltaba una maleta. Buscó en el baño. Sus cosas aún estaban, pero su cepillo de dientes no. Fue entonces cuando sintió el verdadero golpe en el estómago. Se había ido. No sabía a dónde, pero Valeria lo había dejado solo. Y, peor aún, se había llevado todo con ella. Esteban caminaba de un lado a otro en la sala del departamento, con el celular en la mano y el ceño fruncido. Llevaba casi una hora intentando comunicarse con Valeria. Nada, ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera un maldito visto en WhatsApp. Volvió a marcar. El número que usted marcó está apagado o fuera del área de cobertura. Arrojó el teléfono contra el sofá con frustración. Se pasó las manos por el cabello, respirando hondo para intentar calmarse. No podía perder la cabeza. Esto tenía que tener una solución. Se sirvió un whisky, aunque aún era temprano. Dio un trago largo y se dejó caer en el sillón. Pensó en todas las posibilidades. Tal vez Valeria solo estaba enojada. Tal vez era un berrinche y en unos días todo volvería a la normalidad. Pero algo dentro de él le decía que esto era diferente. Sacó su laptop y entró al portal del banco. Saldo disponible, 0,00. El vaso en su mano tembló. Volvió a revisar, como si por arte de magia los números fueran a cambiar. Pero no quedaba ni un peso. Valeria había vaciado todo. Golpeó la mesa con fuerza. ¡Mierda! Se levantó de un salto y caminó hacia su recámara. Abrió su closet y sacó una caja metálica donde guardaba algo de efectivo. Vacía. Su corazón latía desbocado. Fue a su escritorio. Sacó su carpeta de documentos y la revisó frenéticamente. No. Los papeles de la empresa, sus contratos, su acceso a las cuentas de inversión, todo había desaparecido. Se dejó caer en la silla. Valeria no solo se había ido, lo había destruido. El whisky en su mano ya no sabía igual. Respiró hondo.
Tenía que encontrarla. Esa tarde fue a la oficina de Valeria. La recepcionista lo miró con sorpresa cuando entró sin previo aviso. «Señor Varga, ¿dónde está Valeria?», soltó sin rodeos. La mujer dudó. No vino hoy». Esteban la miró fijamente. «¿Cuándo regresa?». «No sabría decirle. Creo que está de viaje». El estómago de Esteban se hundió. «¿A dónde fue?». «No nos dijo. Solo pidió unos días. Desapareció». Esteban salió sin despedirse. Se subió a su coche y golpeó el volante con ambas manos. La impotencia lo estaba volviendo loco. ¿Cómo había pasado esto? ¿Cómo se le había escapado todo de las manos? Tomó su celular y marcó un último número. Después de unos segundos, una voz dulce respondió. «Hola, bebé». Esteban cerró los ojos y trató de controlar su respiración. «Camila, necesito verte. Ahora». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «¿Pasó algo?». «Solo dime dónde estás». Camila dudó. «Estoy en mi depa. ¿Quieres que nos veamos aquí?». «Voy en camino». Colgó y encendió el motor. Si Valeria le había quitado todo, al menos aún tenía a Camila, o eso creía. Esteban llegó al edificio de Camila en menos de 20 minutos. No le importó el tráfico ni los semáforos. Su mente solo tenía un objetivo: asegurarse de que aún tenía algo de control sobre su vida. Subió las escaleras hasta el departamento de Camila y tocó la puerta con urgencia. Segundos después, la puerta se abrió y ahí estaba ella, con una bata de seda y el cabello recogido en una coleta. «Bebé, ¿qué pasa?», preguntó con una sonrisa, pero al ver su expresión su rostro se tensó. Esteban entró sin pedir permiso. «Necesito dinero». Camila parpadeó. «¿Qué?». «Escúchame, amor», dijo él, tratando de mantener la calma. «Tuve un problema con el banco, nada grave, solo un error, pero necesito algo de efectivo mientras lo arreglo». Camila se cruzó de brazos. «¿Cuánto?». «50.000». La sonrisa de Camila desapareció. «¿Estás bromeando?». «No». Ella dejó escapar una risa incrédula. «No mames, Esteban. 50.000, ¿qué chingados hiciste con tu dinero?». Esteban sintió un escalofrío. «Tuve un problema con Valeria», admitió. «Ella movió las cuentas». Camila se apoyó contra la mesa con los brazos cruzados. «¿Movió las cuentas?». «Sí». Ella frunció el ceño. «¿Y qué significa eso?». Esteban apretó la mandíbula. «Significa que no tengo acceso a nada por ahora. Solo es temporal». Camila lo miró fijamente. «¿Entonces no tienes dinero?». «No por ahora, pero en cuanto solucione esto, te lo regreso». Ella soltó una risa seca y se alejó de él. «O sea que todo lo que me prometiste era pura mierda». Esteban sintió un nudo en la garganta. «Camila, no seas exagerada. Solo es un problema temporal». Ella negó con la cabeza. «¿Sabes qué es lo peor? Que yo ya sospechaba algo. Últimamente no me llevabas a cenar, estabas más nervioso, pero pensé que solo era estrés. Pero ahora resulta que ni siquiera puedes pagar un hotel de lujo. Te lo juro, esto es momentáneo». «Ah, ¿sí?». Camila tomó su celular y comenzó a escribir algo. «¿Qué haces?», preguntó él con desconfianza. «Bloqueándote». Esteban sintió un golpe en el estómago. «No seas ridícula, Camila». «Ridículo tú, que te gastaste el dinero de tu esposa en mí y ahora no tienes ni un peso. ¿Cómo crees que voy a estar con un güey que no puede ni pagar su propio departamento?». «Te dije que lo voy a arreglar». Camila suspiró, tomó su bolso y se lo colgó al hombro. «Ya vete, Esteban». Él la miró fijamente, con una mezcla de rabia y desesperación. «Camila, adiós». La puerta se cerró en su cara. Esteban apretó los puños y sintió cómo la sangre le ardía en las venas. No solo Valeria lo había dejado en la ruina, Camila lo había abandonado sin pensarlo 2 veces. Y por primera vez en su vida, se sintió realmente solo. Esteban se quedó parado frente a la puerta cerrada de Camila durante varios segundos, esperando quizá que ella la abriera de nuevo, que le dijera que había sido una broma, que todo estaba bien, pero no. Ella se había ido, como si nunca hubiera significado nada. Sintió un ardor en el pecho y pateó la puerta con furia. «Pinche interesada de mierda». No hubo respuesta. Golpeó la pared con el puño y salió del edificio como un animal acorralado. No tenía a dónde ir, no tenía a quién llamar, no podía regresar a casa de Valeria. Y ahora, Camila lo había mandado a la chingada sin pensarlo 2 veces. Se subió a su coche y prendió el motor. Tenía que pensar. Lo primero que haría sería encontrar una forma de recuperar el acceso a sus cuentas. No podía haberlas perdido todas. Tal vez el banco estaba exagerando.
Sacó su celular y entró a la aplicación. Intentó hacer una transferencia a su cuenta personal. Transacción denegada. Frunció el ceño y trató con otra. Nada. Respiró hondo. Esto tenía que ser un error. Marcó de nuevo al banco y esperó en la línea hasta que un operador atendió. Buenas tardes, señor Vargas. ¿En qué podemos ayudarle? Quiero saber por qué no puedo acceder a mis cuentas. Hubo un breve silencio antes de que la operadora respondiera con calma. Señor Vargas, su acceso ha sido restringido por disposición legal de la titular principal de la cuenta conjunta. Esteban sintió cómo su mandíbula se tensaba. ¿Cómo que disposición legal? De acuerdo con la documentación presentada, los activos han sido reubicados conforme a los derechos de la titular. ¿Qué chingados significa eso? Significa que usted ya no tiene acceso a esos fondos, señor. El celular casi se le resbaló de la mano. Esto no puede estar pasando. Si tiene alguna duda, le sugerimos comunicarse con su abogado. El operador terminó la llamada antes de que Esteban pudiera responder. Se quedó mirando la pantalla del teléfono, sintiendo una presión en el pecho. Valeria no solo lo había dejado sin dinero, lo había jodido completamente. Se dejó caer en el asiento del coche y se frotó la cara con las manos. ¿Qué carajos iba a hacer ahora? El silencio del departamento lo envolvía como una maldición. Esteban estaba sentado en el sofá, con la mirada perdida en la pantalla apagada del televisor. Vacío, sin respuestas, sin opciones. Llevaba 2 días sin saber nada de Valeria. Había revisado cada rincón de la casa en busca de alguna pista, algo que le dijera a dónde se había ido. Nada. Solo un vacío que le recordaba que ya no tenía el control. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de darse por vencido, el sonido de la puerta al abrirse le erizó la piel. Se puso de pie de golpe. Era ella. Valeria entró con paso firme, sin titubeos. Se veía diferente, más segura, más fuerte. Cerró la puerta detrás de ella con calma y lo miró directo a los ojos. Esteban sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Dónde chingados estabas? Soltó, sin poder contenerse. ¿Te preocupa? Respondió ella con frialdad, cruzando los brazos. Por supuesto que me preocupa. Desapareciste sin decir nada y ahora resulta que no puedo tocar ni un solo peso de mis cuentas. ¿Qué hiciste, Valeria? Ella soltó una leve sonrisa, pero no de diversión. Era la sonrisa de alguien que ya no tenía miedo. Lo que tenía que hacer. Esteban sintió que le ardía la cabeza. Me dejaste sin nada. No, solo te quité lo que me pertenece. Esteban la miró con furia. No puedes hacer esto. Valeria levantó una ceja. No, porque parece que ya lo hice. El silencio fue brutal. Esteban sintió que el aire en sus pulmones se volvía denso. No era posible que Valeria, la mujer tranquila, la que nunca peleaba, la que siempre cedía, estuviera hablándole así. ¿Esto es por lo de Camila? Soltó con una sonrisa incrédula. ¿Estás haciéndome pagar por un desliz? Valeria avanzó un paso y su expresión se endureció. ¿Un desliz? Repitió con un tono peligroso. Usaste mi dinero, mi esfuerzo, para vivir una fantasía con otra mujer, y ahora me sales con que fue un desliz. Esteban abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Valeria negó con la cabeza y soltó una risa seca. No tienes idea de lo que es el verdadero castigo. Esteban sintió un escalofrío. ¿Qué significa eso? Ella sacó un sobre de su bolso y lo arrojó sobre la mesa. Ábrelo. Esteban lo tomó con manos temblorosas y sacó los papeles. Divorcio. Demanda por fraude financiero. Notificación de auditoría fiscal. El mundo se le vino encima. No, no puedes hacer esto. Valeria lo miró sin compasión. Mañana a primera hora mis abogados enviarán esto oficialmente. No tienes salida. Esteban sintió que su garganta se cerraba. Podemos arreglarlo, hablémoslo. Valeria sonrió de lado. Ya no hay nada que hablar. Se giró y caminó hacia la puerta. Esteban sintió que el miedo se apoderaba de su pecho. Valeria, por favor. Ella se detuvo. No me ruegues. No te queda nada que ofrecerme. Y con esa última sentencia, Valeria salió del departamento, y Esteban supo que su vida, tal como la conocía, había terminado. El sonido del portazo aún resonaba en la cabeza de Esteban. Se quedó de pie en la sala, con los papeles del divorcio en la mano, sin saber qué hacer. Su mundo se estaba desmoronando, y lo peor era que no tenía a quién culpar más que a sí mismo. Tomó una bocanada de aire y se dejó caer en el sofá. Su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía que detener esto.
Valeria no podía salirse con la suya así de fácil. Sacó su celular y marcó a su abogado, Arturo Herrera. El tono sonó varias veces antes de que una voz aburrida respondiera. «¿Qué pasó, Esteban? Necesito verte. Es urgente». «¿Qué tan urgente?» «Mi esposa me está dejando en la calle». Del otro lado de la línea, Arturo soltó una carcajada. «¿Y qué esperabas después de lo que hiciste?» Esteban sintió que la sangre le hervía. «No necesito que me juzgues, necesito que me ayudes». Arturo suspiró. «Está bien, nos vemos en mi oficina en una hora». Esteban llegó al despacho de Arturo con el corazón acelerado. Su abogado lo recibió con los brazos cruzados, mirándolo con una mezcla de incredulidad y lástima. «A ver, dime qué hiciste exactamente». Esteban le arrojó los documentos sobre el escritorio. «Eso». Arturo tomó los papeles y los leyó en silencio. Cuando terminó, dejó escapar un silbido bajo. «No mames. ¿Puedes hacer algo? ¿Quieres la verdad o quieres que te endulce el oído?» «La verdad». Arturo se inclinó sobre el escritorio. «Te chingaste, cabrón». Esteban apretó los dientes. «No puede ser tan fácil. Tiene que haber algo que pueda hacer». Arturo negó con la cabeza. «Valeria hizo todo bien. Te cerró el acceso a las cuentas, metió una auditoría y encima te está demandando por fraude financiero. No solo va a sacarte del matrimonio sin un peso, te va a hundir». Esteban sintió que el pánico lo consumía. «Entonces dime cómo lo detengo». Arturo suspiró y se pasó la mano por la cara. «Lo único que puedes hacer es negociar con ella antes de que esto llegue a un juez». «¿Negociar? ¿Y qué chingados le voy a ofrecer si ya me quitó todo? Algo que le importe más que verte destruido». Esteban se quedó en silencio. ¿Qué podría importarle más a Valeria que verlo arruinado? Y entonces, una idea cruzó su mente. Sabía exactamente cómo hacerla ceder. Esteban condujo de regreso al departamento con una sola cosa en mente: hacer que Valeria negociara. No tenía dinero, no tenía acceso a sus cuentas y estaba a un paso de que lo investigaran por fraude fiscal. Si no actuaba rápido, lo perdería todo. Pero había algo que Valeria todavía no había hecho. No había hecho pública su caída. Eso significaba que aún tenía una oportunidad. Marcó su número otra vez. Nada. Mandó un mensaje. «Tenemos que hablar. No voy a dejar que esto termine así». El mensaje se quedó en doble check, sin respuesta. «No importa. Si ella no viene a mí, yo iré a ella». A las 6 de la tarde, Esteban estaba frente al edificio donde Valeria trabajaba. Sabía que si quería hablar con ella, este era el único lugar donde podría atraparla sin que pudiera evitarlo. Se apoyó contra su coche y esperó. Casi una hora después, la vio salir. Su cabello suelto caía sobre sus hombros y su expresión era serena, como si no tuviera la más mínima preocupación en el mundo. Esa actitud lo hizo hervir por dentro, como si él nunca hubiera significado nada. Cuando Valeria lo vio, su expresión no cambió, no se sorprendió, no se detuvo. «Necesitamos hablar», dijo Esteban, bloqueándole el paso. Ella lo miró con frialdad. «No tenemos nada de qué hablar». «Claro que sí». Valeria suspiró y revisó la hora en su reloj, como si estuviera decidiendo si perder su tiempo o no. Finalmente, cruzó los brazos. «Tienes 5 minutos». Esteban sintió una punzada de ira ante su actitud, pero la controló. «Voy a ser directo. No voy a dejar que me destruyas sin luchar». Valeria arqueó una ceja. «¿Eso crees? Sé que todavía no has hecho público lo de la auditoría. No has movido la demanda de fraude a un nivel penal. ¿Y? ¿Significa que aún quieres algo de mí?» Ella sonrió con incredulidad. «¿Y qué podrías ofrecerme tú ahora?» Esteban dio un paso más cerca y la miró fijamente. «Si no retiras las demandas y llegamos a un acuerdo, voy a hundir la empresa». Por primera vez Valeria pareció dudar. «¿Qué dijiste?» «Escúchame bien», dijo con una sonrisa triunfal. «La empresa sigue teniendo mi nombre en los documentos de fundación. Si quiero, puedo meter una denuncia diciendo que hubo movimientos financieros irregulares antes de que me sacaras. Si el SAT investiga, no solo me van a joder a mí, te van a joder a ti también». El silencio entre los dos se volvió espeso. «Eres un miserable», susurró Valeria, su mirada cargada de desprecio. Esteban se encogió de hombros. «Solo juego con las cartas que me quedan». Valeria apretó la mandíbula. Por primera vez, Esteban sintió que la tenía en sus manos. Aún podía ganar. Valeria sostuvo la mirada de Esteban sin pestañear. Había esperado que intentara algo, pero esto era desesperación pura. «Déjame ver si entendí», dijo con calma. «Me estás diciendo que si no retiro las demandas,
Tú mismo te vas a incriminar en fraude fiscal. Esteban sonrió con arrogancia. Si caigo yo, caemos los dos. Valeria lo observó por un largo momento. Luego soltó una carcajada. Eres más estúpido de lo que pensé. La sonrisa de Esteban se desvaneció. ¿De qué hablas? De que ni siquiera te molestaste en leer los documentos que te entregué. Él frunció el ceño. ¿Qué chingados quieres decir? Valeria sacó su celular de su bolso y abrió un archivo. Hace meses moví todo lo que tenía en la empresa a mi nombre. El único dueño registrado ahora soy yo. Esteban sintió un vacío en el estómago. Eso es imposible. No lo es cuando tienes buenos abogados. Sacó otro papel de su bolso y se lo tendió. Esto es una copia certificada de los registros fiscales. La empresa es mía. Si el SAT investiga, tú eres el único responsable de tus transacciones. Esteban tomó el documento con manos temblorosas y leyó en silencio. Cada palabra era una sentencia de muerte. Valeria cruzó los brazos. ¿Todavía quieres seguir con tu amenaza? Esteban apretó el papel con fuerza. Había perdido todo. Su dinero, su empresa, su amante, y ahora hasta la última carta que creía tener en la mano. Valeria dio un paso hacia él y lo miró con una mezcla de burla y lástima. Te di todo, Esteban. Absolutamente todo. Y lo tiraste a la basura por una mujer que te abandonó en cuanto vio que no tenías nada. Él tragó saliva, incapaz de responder. Valeria le acomodó el saco con una palmada en el pecho y susurró. Ahora sí, oficialmente, estás jodido. Se giró y comenzó a alejarse. Esteban sintió que su mundo se desmoronaba a cada paso que ella daba y por primera vez en su vida se sintió realmente acabado. Esteban despertó con un dolor de cabeza insoportable. Había bebido demasiado la noche anterior, intentando apagar la realidad con alcohol, pero no había funcionado. Nada podía borrar el hecho de que había perdido absolutamente todo. Se levantó del sofá, donde se había quedado dormido, y revisó su celular con los ojos entrecerrados. 20 llamadas perdidas. Algunas de sus amistades, la mayoría de ellas contactos de negocios, le habían escrito mensajes. ¿Es cierto lo que están diciendo? ¿Qué pasó con tu empresa? Güey, el SAT te está investigando. ¿Qué hiciste? El sudor le cubrió la frente. Abrió sus redes sociales. Y ahí estaba. Las noticias ya habían salido. Empresario acusado de fraude fiscal y manejo irregular de fondos. Esteban Vargas enfrenta auditoría por posible evasión de impuestos. Fuentes cercanas confirman que su esposa, Valeria Solano, lo ha demandado. Cada titular era un golpe en el estómago. Valeria había hecho público su hundimiento. Su celular vibró con otra llamada entrante. Esta vez era su socio en uno de sus últimos negocios. Tomó aire y respondió. Dime que no es cierto, cabrón. Escupió la voz del otro lado. Dime que no nos metiste en un pedo con el SAT. Esteban sintió la sangre hervirle en las venas. Es un malentendido. Malentendido, mis huevos, gritó el socio. Nadie quiere trabajar contigo ahora. Nos acabas de arrastrar a todos a la mierda. La llamada se cortó. Esteban lanzó el teléfono contra la pared con furia. Valeria no solo lo había dejado sin dinero, ahora lo había convertido en una vergüenza pública. Su reputación, su nombre, su vida entera, todo estaba destruido. Se dejó caer en el suelo, apoyando los codos en las rodillas y las manos en la cabeza. No había salida, no había vuelta atrás. El celular de Esteban yacía en pedazos contra la pared, pero no importaba. Ya nadie le llamaría para ofrecerle ayuda. Se puso de pie tambaleante y caminó hacia la cocina, sintiendo el peso del desastre que él mismo había provocado. Se quedó mirando el refrigerador vacío, como si en su interior hubiera respuestas. Nada. Su cuenta seguía en ceros. Su empresa estaba oficialmente perdida. Sus contactos de negocios habían dejado de responderle. Hasta sus propios amigos lo habían bloqueado. Los mismos que lo acompañaban a cenas caras. Los mismos que le pedían recomendaciones para invertir. Todos habían desaparecido. Se sirvió el último trago de whisky que quedaba y lo bebió de un solo golpe. Necesitaba dinero. No podía conseguir un préstamo. Ningún banco le daría crédito con la auditoría encima. Podía vender su auto, pero sin dinero para pagar el seguro, le darían una miseria por él. Su último recurso era pedirle ayuda a alguien, pero ¿quién? Mierda. Se pasó las manos por la cara y, contra todo orgullo, marcó un número que había prometido no volver a marcar. Su hermano Julián.
El tono sonó varias veces antes de que una voz seria respondiera. «¿Qué quieres, Esteban?». Tragó saliva. Julián siempre había sido su última opción. «Necesito un favor». Hubo un silencio tenso. «Déjame adivinar. Dinero». Esteban apretó los dientes. «Solo es temporal». «¿Temporal?». Julián dejó escapar una carcajada amarga. «Hermano, tú no necesitas un préstamo. Necesitas que te rescaten de la mierda en la que te metiste». Esteban se quedó en silencio. «No tengo por qué ayudarte. Soy tu hermano. Y tú no te preocupaste por mí cuando tenías todo. ¿Por qué debería preocuparme yo ahora que no tienes nada?». Cada palabra era un golpe seco. «Julián, no me busques más. Arréglatelas solo». Y la línea se cortó. Esteban se quedó con el celular en la mano, escuchando el tono de llamada finalizada. Julián tenía razón. Nadie vendría a salvarlo. Apoyó las manos en la mesa y cerró los ojos. Estaba completamente solo. Esteban despertó en el sofá con un dolor punzante en la cabeza. Había dormido vestido, con la botella de whisky vacía en la mesa y los papeles del divorcio regados en el suelo. El sonido insistente del timbre lo hizo abrir los ojos con pesadez. Se puso de pie con dificultad y caminó hacia la puerta. Tal vez era Julián reconsiderando su decisión. Tal vez alguien había decidido ayudarlo. Abrió. No era su hermano. Eran dos agentes del SAT y un abogado con un portafolio en mano. «Señor Vargas», dijo uno de ellos con tono frío, «venimos a notificarle formalmente sobre la auditoría en curso y las posibles implicaciones legales en su contra». Esteban sintió un vacío en el estómago. «Esto tiene que ser un error». El abogado sacó un sobre y lo puso en sus manos. «Usted tiene un periodo de 10 días para responder y presentar documentación que respalde sus ingresos y movimientos financieros. De lo contrario, procederemos con las medidas correspondientes». «No, no puede ser. Le recomendamos que contacte a su abogado lo antes posible». Esteban sintió que el aire le faltaba. El hombre le dio un último vistazo y luego agregó con frialdad: «Que tenga un buen día, señor Vargas». Los agentes se marcharon. Esteban se quedó en la puerta con el sobre en las manos. Sus dedos temblaban. Cerró lentamente y caminó de regreso a la sala. Se dejó caer en el sofá y soltó una carcajada vacía. Se había acabado. Todo. El dinero, la reputación, la empresa, los amigos, la amante, todo se había ido. Se llevó las manos a la cara. Valeria lo había destruido por completo, y lo peor de todo era que no tenía a quien culpar más que a sí mismo.